Hola amigos, bienvenidos a Campo Abierto y hoy tenemos una edición especial porque en el último bloque le vamos a llegar al corazón si se quiere, porque les mostraremos la restauración de una cosechadora Daniele modelo 1952. Comenzamos el programa de hoy en diálogo con Ainalén Carasay de Forratec, que habla de la siembra del cultivo de alfalfa. Luis Ventimiglia explica las ventajas productivas de la fertilización de leguminosas. Alexis Trocero de Colonia Alpina analiza algunos problemas que afectan a los alfalfares. Miguel Saccheto describe la restauración de una cosechadora Daniele modelo 1952. Por último, José Antonio Beltramo cuenta una poesía acerca del abandono de los establecimientos rurales. Antes de la siembra, el cultivo de alfalfa requiere tener en cuenta algunos aspectos técnicos. La ingeniera agrónoma Ainalén Carasay, de la firma Forratec, enumera cuestiones a tener en cuenta. Bueno, lo que se hizo hincapié es factores, o sea, al momento de sembrar, que hay que tener en cuenta, desde arrancar en la selección del lote, que sería muy importante, dado que tenemos que considerar suelos profundos, que sean bien drenados, con un pH neutro, la posibilidad de, en caso de no contar esos valores, de considerar un encalado, que tenemos muchas respuestas en la zona. Después el tema de la planificación de las rotaciones, ya que el cultivo antecesor nos va a determinar la fecha de entrega, el volumen de rastrojo que nos dejan los lotes. Después la población de malezas, que no es un problema menor hoy en día. Otro aspecto a considerar es la sembradora. Si lo vamos a hacer en convencional es una cosa, si lo vamos a hacer en directa es otra cosa. En directa hay que dejar el suelo lo más limpio posible. Este año en alfalfa es muy común en la zona hacer una soja de antecesora a una pastura, aunque no es lo ideal, pero se está haciendo. Y bueno, como empresa lo que podemos hacer es tratar de dejar el lote lo más limpio posible. O sea, haciendo unos rollos, rastrillando y recién ahí sembrar el lote. Y en caso de maíz tenemos dos resultados distintos. Muy buenos resultados en lo que es silo. ¿Por qué? Porque nos entrega antes el lote, ya en enero lo tenemos libre y nos permite barbechar todo el mes de febrero. Y el volumen es mucho menor comparado con uno de grano. Uno de grano no estamos yendo ya a marzo. Siempre y cuando dé la humedad y todo, y el volumen que nos deja. Para una semilla de alfalfa que es demasiado pequeña, tener un volumen demasiado alto no es muy recomendable. Eso es por ahí unos aspectos que hay que tener en cuenta. La moa también es muy buena, nos deja el lote limpio. Y otro aspecto que yo estoy viendo bastante de los lotes, que se siembra con lotes emalezados. Uno de los aspectos fundamentales es poner un preemergente, un glifosato y un preemergente siempre, porque nos deja todo el periodo de implantación libre de malezas. Aparte hay que considerar que en alfalfa hasta la tercera hoja trifoliada no se le puede tirar otro tipo de herbicidas. Entonces mínimamente tenemos un periodo de 30 días el lote limpio y después, en caso de ser necesario, se arrancaría con un imacetapir. Lo que sí yo recalco que hay que mantener el periodo de implantación libre de maleza, porque nos va a definir después la entrada de producción y la entrada de la comida de las vacas, ¿no? Como mensaje fundamental tenemos que ver que el momento de siembra está regido por múltiples factores, ¿no? Anteriormente citados y otros muchos más, ¿no? Lo que sí es importante tener todo más o menos los factores controlables, tratar de hacer hincapié y controlar lo máximo que se pueda. Hay variables que no las podemos manejar, como ser los pronósticos. Sí tenemos las tendencias o cómo va a ser el año, si va a ser lluvioso, si uno espera más o menos agua. Jugar con eso. Es muy importante. Hoy en día, a su vez, sabemos que las lluvias son muy erráticas. No está lloviendo 30 milímetros en un lugar, 2 kilómetros más al costado, caen 2 gotas, 2 milímetros. Y bueno, esas cosas no las podemos manejar, pero sí tenemos otras herramientas como ser fechas de siembra, cultivo, tipo de siembra, otros factores que son muy controlables.
una técnica que ha aportado excelentes resultados es la fertilización del cultivo de alfalfa. El ingeniero agrónomo Luis Ventimiglia desarrolla el tema. La fertilización realmente es una práctica más que interesante, pero que lamentablemente creo que en mi zona, como en tantas otras partes de la región pampeana, no llega, en el promedio de los casos estamos hablando siempre, no llega a cubrir las tasas de exportación que los cultivos realizan anualmente. Se fertiliza con los nutrientes clásicos, con algunos nuevos, podríamos decir. El problema pasa con nutrientes mayores. Y dentro de ellos, bueno, creo que el caso de fósforo y nitrógeno son claves. Yo diría, sobre todo, más el caso del fósforo, ¿no? Porque es un elemento que tiene particularidades que nos permitirían ir agregando, ir mejorando, ir aumentando nuestra provisión. No estoy hablando de llegar a lo que fue la pampa húmeda en sus inicios, es muy difícil, pero por lo menos elevar lo que hoy tenemos. El promedio en nuestra zona está en 6-7 partes por millón, o sea que es inviable para cualquier cultivo. Esto no quiere decir que no se hagan cultivos y aun que en todo caso algunos no se fertilicen y no vayan a rendir algo. El suelo es muy benévolo y sigue entregando, pero lógicamente que la posibilidad de alcanzar altos rendimientos es nula. Es un tema complejo. La fertilidad tampoco la podemos medir solamente por la parte de elementos nutricionales. La fertilización es un concepto mucho más amplio que involucra el carbono es materia orgánica, que involucra rotaciones, que involucra cultivos que nos ayuden a mantener la sustentabilidad de ese sistema. Involucra el agua también, no cabe duda, o sea, al uso del agua, a la eficiencia del uso del agua. Todo eso yo creo que es, y muchas más, es la fertilidad. Y todas esas cosas son las que tratamos continuamente de mejorar, de poder ir dando saltos lentamente. A veces se logran, otras veces no, a veces los precios ayudan para que eso ocurra, otras veces no. A veces el sistema de producción ayuda, otras veces no, la tenencia de la tierra a veces conspira, en fin, es toda una red que hay que ir tratándola de armar, congeniar para que no un productor o un grupo de productores alcanzan la sustentabilidad de su sistema y tengan buenos rendimientos, tengan estabilidad, sino que realmente toda una región, y sería mucho mejor si toda una provincia, y sería mucho mejor si el país en su conjunto lo lograra. Amigos, en el próximo bloque seguiremos hablando de alfalfa. Forratec, sabemos de forrajes. Más información en www.forratec.com.ar. Silos Marisa, con experiencia, calidad y diseño, proyecta y construye plantas de silos a su medida o llave en mano. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Fontanini fabrica acoplados, cajas, semivolcador, hileros de 22 a 40 metros cúbicos. Financiación del Banco Nación. Fontanini es sinónimo de robustez. Doble T, submarca fuerte en rastras, desencontradas de 20 a 96 discos. Doble T, fortaleza argentina en rastras. Póngase en marcha con YPF Directo. Todo en su campo. Combustibles, lubricantes, fertilizantes en bolsa, granel y Big Bag, Silo Bolsa, agroquímicos para el norte santafesino. Orlando Manuel Ajeno e Hijos, San Justo. 500 nuevas escuelas. Cumplimos. Gobernación de la Sota. Gobierno de la provincia de Córdoba. Agroindustrial Bonino, básculas, bretes, tinglados. Realice su consulta al 03562 467 124. San Guillermo, provincia de Santa Fe. En Colonia Alpina, en el sur de Santiago del Estero, distintos profesionales han detectado algunos problemas en el cultivo de alfalfa. El ingeniero agrónomo Alexis Trocero se refiere al tema.
Bueno, nosotros estamos acá en Colonia Alpina y además estamos asesorando campos en la zona de Selva, Ceres y Villa Trinidad. Comenzamos a tener algunos problemas en el cultivo de alfalfa. Veíamos que surgían algunos manchones que tenían menor productividad que el resto. Principalmente esto se daba cuando venía años secos o cuando empezaba a haber déficit hídrico. Luego, cuando comenzaba a llover, los manchones se emparejaban, pero digamos la planta siempre se mantenía viva, pero como en latencia. Este problema se extiende en los campos, en casi toda la región, por lo que nosotros agarramos y tratamos de buscar una solución para este problema. Por un lado, hicimos en un momento un muestreo dirigido a manchones de sector de alta productividad y sectores de baja productividad, donde vimos que en el análisis químico el manchón que tenía alta productividad tenía menor fertilidad química que el manchón de baja productividad. O sea que el problema de los manchones no está referenciado a un problema de déficit de nutrientes. Después agarramos y buscamos un penetrómetro de impacto, que es un aparato que nos permite ver si hay alguna capa densificada para que la raíz pueda atravesarla. En ese momento nos dimos cuenta que en los sectores de menor productividad encontrábamos lugares que la resistencia a la penetración era demasiado elevada. Por otro lado, suponemos que al suelo le estaría faltando calcio y azufre, por lo que realizamos unos ensayos, estamos realizando en este momento unos ensayos con fertilización variable de yeso agrícola. Lo que nosotros medimos son diferentes dosis y tenemos que agarrar y hacer un seguimiento para ver altura de planta, índice verde y producción de materia seca, que nos van a estar brindando los diferentes tratamientos. Con esto estaríamos viendo que de encontrar, a ver, si esos manchones responden mejor o peor a la aplicación de yeso. Bueno, respecto a los alfalfares, generalmente se trató de, en la zona, buscar la tecnología que se aplicaba para siembra directa, y muchos lotes empezaron a ser hechos en siembra directa, viendo que después la alfalfa respondía peor a ese manejo. Se volvió en los últimos tiempos a la labranza convencional. Pero, digamos, durante el primer año de implantada la alfalfa, el cultivo se desarrolla normalmente. Pero ya al llegar el segundo año, comienzan a ser evidentes los manchones en el cultivo, por más de que el suelo haya sido trabajado de una manera diferente. Bueno, y en cuanto a lo que es semilla, digamos, se está comprando la mayoría de afuera, fiscalizada, y algo se siembra propio de la región. Aquellas personas que tengan algún problema similar se pueden contactar con el ingeniero Roberto Galiardi, conmigo, Alexis Trocero, o aquí en la escuela EFA de Colonia Alpina. Amigos, en el próximo bloque les mostramos la cosechadora Daniele modelo 1952 totalmente restaurada. ¿Tiene problemas de leucosis en su tambo? Cotana le ofrece la solución. Llame al teléfono 03491 420 509. Servicio de transporte rural de combustibles y lubricantes. Esos Servicentro Morteros. Nuevo cargador continuo para mixer GEA. Trabaja todo tipo de ingredientes. Evita el uso de un segundo tractor con pala. Jergolet agrícola. Robustez que se siente. En New Holland sentimos el campo de la misma manera que quienes lo trabajan. Por eso creamos productos y servicios de alto valor. New Holland, junto al productor, generando valor. Para transportar todo lo que el campo produce, Musilo le brinda una solución confiable. Musilo, soluciones de acero. Tradición Ganadera Sociedad Anónima, Arrufó, Ceres. Consignatario de haciendas, comisiones, campos, remates, ferias. En
En Freire, en la provincia de Córdoba, la familia Sachetto ha restaurado completamente una cosechadora Daniele modelo 1952. El señor Miguel Sachetto cuenta el trabajo que realizaron. Y hace muchos años que andamos con esto y bueno, volvimos a armar la máquina que usé yo y de mi padre, porque la primera máquina que tuvo mi padre es igualita a esta, yo lo armé igual, para acordarme de todo lo que pasó y bueno, lo que tenía mi padre, cómo empezó. Bueno, esta cosechadora es modelo 1952, tiene motor Chrysler Nastero, que armaba Daniel en esa época, diferencial Forzo, y bueno, y el trabajo era en bolsa, que justamente un señor ahora, un empleado que tuvo mi padre, estuvo ahí con nosotros. ¿Cómo se llamaba? Girón. Benigno Girón. Benigno Girón, sí, 94 años. Y dio unas vueltas y cogió unas bolsas también. El señor Beltramo, señor Bianco. Bueno, en tiempo bueno en el trigo se empezaba temprano en aquella época, 9, 9 y media de la mañana, cuando estaba seco. Y se trabajaba hasta, bueno, total el trigo estaba seco, qué sé yo, hasta las 9, las 10 de la noche. ¿Y cuántas hectáreas? Y dándole bien, que no pasara nada, en 16, 18, por ahí 20 hectáreas cuando el día se hacía un poquito más largo, ¿no es cierto? Sí. Un trabajo muy sacrificado por el calor que va ahí arriba, ¿no? Sí, ese motor Nastero, ahí a la par, esos días bravos de calor, no es fácil, ¿no? ¿Y qué era peor, el calor o la borba y todo lo demás? Y era todo bravo. Sí, esto era muy peligroso por la tierra que uno aspiraba por día y problemas en los pulmones, todas esas cosas, ¿no es cierto? Volviendo a la cosechadora, sí. Acá se cosechaba en bolsa, ¿no es cierto? Todo en bolsa, sí. Sí, costurero y bolsero. El bolsero es el que le enganchaba la bolsa, se la llenaba y se le entregaba al costurero. Sí. ¿Y rinde diario cuántas bolsas podían llegar a hacer? Bueno, en aquella época un trigo, como ve acá usted, este es un trigo de buen rinde, pero en aquella época se hablaba por cuadra, 25, 20, 25 bolsas por cuadra. ¿Bolsa de 50 kilos? Y no, 60, 62 kilos, depende del trigo y depende de la bolsa. Si era una bolsa ya muy usada, muy estirada, pesaba más. Volviendo al tema, volviendo a la cosechadora, sí. ¿De dónde sacaron todo esto para armar lo que hoy vimos? Bueno, yo la verdad que yo nunca tiré nada, ¿no es cierto? En mi casa hay hierro viejo y bueno, yo compré justamente otra cosechadora que estaba tirada. Esta me la regaló mi hijo porque él quería que yo, o sea, yo siempre decía que me gustaría tener la máquina que tuvimos, la primera, la de mi papá. Resulta que la máquina la estuvimos rastreando y la habían desarmado, estaba en el Chaco. La habían desarmado toda, así que yo no pude rescatar nada. Y bueno, él me consiguió una máquina, no sé, la trajo de la provincia de Buenos Aires, me parece que la trajo de allá, no sé yo, porque no me lo quiso decir. Y bueno, se desarmó todo ahí en el taller de casa. ¿Había repuestos también que tenía su papá? Sí, acá esta máquina está armada con repuesto, por ejemplo, lo que es carburador, aguja, flotante carburador, después lo que es de la parte eléctrica, platino, todas estas cosas estaban en mi casa, sí. ¿Su papá los acopiaba, digamos? Sí, claro, él porque hacía campaña muy larga, él empezaba acá y se iba a la provincia de Buenos Aires. Estuvo 24 años, estuvo trabajando a un agente de la provincia de Buenos Aires, que después, bueno, perdimos los contactos con ellos y hace unos años pasados conseguimos teléfono ya de ellos y todo, nos pusimos en contacto y vinieron a visitarnos. Cuéntenos, ¿qué van a hacer ahora con esta cosechadora? Y bueno, la queremos guardar. Sí, no sé cómo la llevaremos a mi casa una vez que esté otra vez todo en marcha y la guardaremos en el galpón, después ya vamos a ver, le haremos un lugar, a lo mejor acá en el campo, ya vamos a ver. Otra cuestión, Sachetto, sí. La calidad de las cosechadoras Daniele, ¿no? Sí, qué lástima todo esto. No sé, mi papá empezó en el año 52 con, o sea, una máquina como esta, como quise armar yo, y la última máquina que vendimos, que tuvimos Daniele, la vendimos en el año 96, me parece, el año 96, la última que tuvimos. Siempre tuvimos Daniele. ¿Y por qué Daniele? Porque teníamos, o sea, era tan amigo mi padre con Don Simón. Don Simón, con los hijos, con toda la gente de Daniele. Y aparte de esto teníamos la fábrica acá muy cerca, cuando estamos acá en la zona, ¿no es cierto? Y por cualquier cosa que necesitamos teníamos acá un paso todo.
Así que era tan amigo con él y seguimos porque una máquina que andaba bien. ¿Y qué es andar bien? ¿Qué era lo que hacía diferente? No sé, uno en esa época no tenía otra máquina, yo creo que bueno, todos más o menos habrán estado, pero una máquina sencilla, que no tenía problema para nada. Usted reparando la máquina, trabajaba en el día, después de acá se iba a la provincia de Buenos Aires y trabajaba. Ya le quería mucho a mi padre, lo querían, y a la Daniele, porque le gustaba muy mucho esa máquina, por la limpieza, por la calidad de grano que daba. Sí. Por último, Sachetto, por supuesto que hay que agradecer a mucha gente, ¿no? Mucha gente, que ahora si me pongo a nombrar uno por uno hay muchos y después me voy a olvidar de alguien, ¿no es cierto?, no quisiera. También en Freire, el señor José Beltramo narró una poesía en el dialecto piemontés. El Piemonte es una región del norte de Italia. La poesía se denomina Por culpa de la soja. Bueno, esta es una poesía hecha para todos los chacareros acá de la zona, se llama Por culpa de la soja, porque lamentablemente abandonaron todos los campos, sacaron los alambres, las casas las abandonaron. Cuando se murieron los viejos, los abuelos, la gente se fueron al pueblo y abandonaron todo. Vamos a empezar. Se il nonno ritornessa, trovaria papì su a terra, conosceria papì su acá, perché tutti le abbandonà. El camino que entraba a la ca, l'andai io le piantes, passa a pa. Da canta la calle era el galpón, el venda portava via le ciappe, la campaggio il portón. Da canta il ramadún, en drisciava la chatta, il biroce e il vagón, l'andai io, yemma quei pilón. Daré la ferreria, y el papì la forgia, y el papì l'han chiuso con il martello a batia. El milín, che da allí aveva le vacche e i crin, l'andai io la rua, le tutta la fin. Quanto i vintranti acá la fame pietà, perché fin al porte l'angava. Quando i vintranti al dormitorio la misma in gros magún, aveva che ir al letto giure tutto marcia al cucciun. Fora, una pianta d'uva muscatel, era mezza secca, l'avevano su al crinel. Lo che era un pe, era il furnel. E dove la nonna faceva che del pan, e sotto andava a dormire i can. Verelì era il pus, e dove leva era bunga. L'andai giù il broccale a destra nella laguna. Laggiù le casotte delle galline, e dove la nonna la sera andava a sare le portine. E papì il cural, e dove il nonno sarava le vacche, e dove aggruppava il cavallo. La lambra che era intorno alla ca, l'angavala, il pai tu da spattarà. Il patio che tutte le domeniche lo faceva ramassare, le piene di gramon, per non capire passare. Se il nonno ritornesse, trovaria papì su a terra, conosceria papì su a ca. Se il nonno ritornesse, ci appariva una grossa malinconia e con lacrime in tio tornaria a parte di via. Però lì che sussiva per tutti i ciacarè, saleva a la sera pandè, perché in la vita sa mai lo che va a passare. Muchas gracias. Amigos, hasta aquí llegó esta edición nostálgica de Campo Abierto. Gracias por acompañarnos.